Cuando mi suegra convenció a mi marido de que tenía una aventura con nuestro vecino, se divorció de mí y se lo llevó todo. 8 años después, entraron en mi panadería el Día de la Madre, sonriendo con suficiencia y preguntándome si seguía jugando a las casitas con mi pequeño pasatiempo. No tenía ni idea de que descubrí su robo de $300,000 de mi herencia ni de que el detective de policía que estaba detrás de ellos era mi padre. Todavía recuerdo el momento exacto en que terminó mi matrimonio. No el día que David me entregó los papeles, sino 3 semanas antes, cuando entré a la cocina y encontré a mi suegra Margaret sentada a mi mesa con su portátil abierto y esa sonrisa en la cara. Ya sabes, esa sonrisa que dice que sabe algo que tú no. Rachel, cariño, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Tenemos que hablar de tu amistad con Connor, el vecino de al lado. Connor Martínez era nuestro vecino, un padre divorciado con un hijo de 10 años que a veces jugaba con nuestros hijos. Habíamos tenido quizás una docena de conversaciones en 2 años, la mayoría sobre los horarios de recogida de basura y a quién le tocaba cortar el césped de la franja compartida entre nuestras entradas. ¿Y él? Sacaba la compra de bolsas reutilizables. Estaba pensando en preparar la cena antes del entrenamiento de fútbol de Emma. Margaret giró su portátil. Se me encogió el estómago. La pantalla mostraba fotos de Connor y yo en la entrada de su casa, subiendo su coche, saliendo de un hotel, riéndonos juntos en lo que parecía un restaurante. Excepto que nunca había estado en ese hotel, nunca había comido en ese restaurante con él. La foto del coche era de la única vez que me llevó cuando mi Honda estaba en el taller, y se lo comenté a David esa misma noche. ¿Dónde conseguiste esto? Mis manos, entumecido. Una madre protege a su hijo, dijo Margaret, cerrando la laptop con un suave clic. Contraté a un investigador privado hace 3 meses. Tenía un presentimiento sobre ti, Margaret. Son falsos. Nunca. David va de camino a casa. Pensé que sería mejor que viniera de la familia primero. Se alisó el traje de punto de calle. Puedes admitirlo ahora y quizás podamos hablar de las condiciones, o puedes mentir y empeorar las cosas para ti y los niños. El problema con Margaret Morrison era que me había estado menospreciando desde antes de que David y yo nos casáramos. Pequeños comentarios sobre mi sueldo de maestra comparado con el trabajo de David en tecnología. Sugerencias de que quedarse en casa con los niños podría ser mejor para todos. Siempre expresados como preocupación, siempre con esa sonrisa. Pero nunca lo imaginé. David entró por la puerta 20 minutos después. Yo seguía de pie en la cocina, con la compra a medio desempacar, intentando averiguar cómo demostrar algo negativo. ¿Cómo se demuestra que no estabas en ningún sitio? Mamá me lo dijo. Dijo que estaba pálido. Necesito que seas sincera conmigo. Ahora mismo. David, nunca te he engañado. Esas fotos son falso. Míralos de cerca. Sí que los miré. Su voz era plana. Los miré todos. Recibos de hotel con tu nombre. Cargos de restaurante en una tarjeta de crédito. ¿Pensabas que no sabía de qué tarjeta de crédito, David? No tengo ninguna tarjeta de crédito secreta. El investigador lo encontró todo. Rachel, la cuenta falsa de Facebook que usaste para mandarle mensajes. Los registros del teléfono quemador. Todo. Mi mente daba vueltas. Cuenta falsa de Facebook. Teléfono quemador. Esto es una locura. Tu madre te está mintiendo. Mi madre. Su risa era amarga. Mi madre gastó $15,000 para proteger a nuestra familia. Mi madre no ha hecho más que apoyarte durante 12 años. ¿Y así es como se lo pagas? Arrastrándola a tus mentiras. Fue entonces cuando supe que había perdido porque David había pasado 12 años eligiendo a su madre sobre 1000 maneras pequeñas. Y esta era solo la más grande hasta ahora. Cuando ella sugirió que llamáramos a nuestra hija Emma Margaret, él estuvo de acuerdo antes de preguntarme. Cuando ella quería celebrar las fiestas en su casa en lugar de empezar nuestras propias tradiciones, él decía que era más fácil. Cuando criticaba mi forma de criar a mis hijos, mi cocina, mi carrera, él me decía que estaba siendo demasiado sensible. El divorcio duró 4 meses. Los abogados de Margaret eran caros y minuciosos. Me pintaron como una esposa infiel, una madre inestable, una carga financiera. Sacaron a relucir todas las discusiones que David y yo habíamos tenido. Cada vez que me había enojado con los niños, cada centavo que había gastado en mis aficiones. La afición que mencionaban constantemente era la repostería. Llevaba 2 años tomando cursos de repostería en línea, practicando recetas los fines de semana, creando una pequeña colección de moldes para pasteles y herramientas de decoración. Me hacía feliz. Margaret lo llamó la pequeña etapa de Rachel en los documentos judiciales. Yo me quedaba con los niños cada 2 fines de semana y los martes por la noche. David se quedó con la casa,
los ahorros, el coche que acabábamos de pagar. Yo conseguí mi sueldo de profesora, mi deuda de la hipoteca estudiantil y un estudio en la parte antigua de la ciudad, donde las paredes eran tan finas que podía oír la televisión de mis vecinos a través del baño. Emma tenía 10 años. Jaque, 8. La primera vez que vinieron a visitarme a ese apartamento, Emma lloró. ¿Por qué engañaste a papá?, preguntó, con el rostro desencajado. La abuela dijo, ¿en serio? Nos mostró fotos. Me arrodillé frente a ella, esta niñita que la cargué durante 9 meses y la crié durante una década, e intenté encontrar las palabras que no le hicieran odiar a su abuela ni dudar de su padre. A veces, le decía despacio, la gente cree cosas que no son ciertas. Sé que ahora estás confundida y no pasa nada, pero quiero que sepas que nunca haría nada que dañara a nuestra familia a propósito. Pero la abuela dijo, sé lo que dijo la abuela y sé que tu papá lo cree. Pero no es verdad, Emma. Te lo prometo. Jaque, mi dulce Jaque, me abrazó y me preguntó si podíamos hacer galletas. Mi padre me encontró llorando en el suelo del baño esa noche después de que las dejé. Frank Henley, con 30 años en el departamento de policía de Oakland, recién jubilado, entró con la llave de repuesto que le había dado y se sentó a mi lado en el frío azulejo. «¿Te creo?», dijo. «Esas fotos me parecieron incorrectas desde el principio. Ya no importa que sea verdad, papá. Importa lo que David crea, lo que un juez creyó y lo que creen mis hijos. Ahí te equivocas, cariño». Me levantó, me hizo lavarme la cara y me sentó en la mesita de la cocina. ¿Sabes lo que aprendí en 30 años de trabajo policial? La gente que se toma tantas molestias para destruir a alguien suele tener algo que ocultar. El padre rico de Margaret no necesita nada de mí. Quizás no, pero voy a curiosear de todos modos. Si te parece bien, debería haberle dicho que no perdiera el tiempo. Debería haberle dicho que solo quería seguir adelante. En cambio, asentí. El primer año fue el más duro. Daba clases de 5º grado entre semana, daba clases particulares los martes y jueves por la noche y atendía encargos de decoración de pasteles los fines de semana. Ganaba lo justo para cubrir el alquiler, los servicios, la comida y la cuota mensual del Honda usado que había tenido que financiar al 18% de interés. Los niños venían cada 2 fines de semana. Margaret se aseguraba de que tuvieran ropa nueva, juguetes nuevos, nuevas experiencias, Disney World, esquiar en Tahoe, una semana en un campamento de surf en San Diego. Mientras tanto, los llevaba a días de museos gratuitos y les pedía que me ayudaran a hornear los pasteles de práctica que no podía permitirme desperdiciar. Pero algo interesante sucedió en la cocina de ese pequeño apartamento. Jaque, que siempre había sido callado y atento, empezó a hacer preguntas sobre cómo funcionan juntos los diferentes ingredientes. Emma, que heredó el perfeccionismo de su abuela y se obsesionó con que sus rosas de glaseado quedaran perfectas. Y me di cuenta de que era más feliz en ese espacio reducido y cubierto de harina, enseñándoles a mis hijos algo real, que durante años fingiendo que las opiniones de Margaret no dolían. Al segundo año, mi padre vino con una carpeta. «Encontré algo», dijo, extendiendo papeles sobre la mesa de la cocina. «El patrimonio de tu madre». Mi madre había fallecido cuando yo tenía 26 años, dejándome su casa y una pequeña cuenta de inversión. Vendí la casa e invertí el dinero en una cuenta que Margaret me había sugerido, algo sobre mejores rendimientos y con su asesor financiero gestionándolo todo. Supuestamente, la cuenta tenía un valor de unos 80,000 cuando murió mi madre. «Mira esto». Papá señaló un extracto. «Esto es de 6 meses después del fallecimiento de tu madre. La cuenta muestra un saldo de 312,000. Parpadeé. Es imposible. Mi madre era bibliotecaria. No tenía esa cantidad de dinero. Sí, la tenía. Había estado invirtiendo pequeñas cantidades durante 40 años. Tu madre era astuta con el dinero, Rachel. Y alguien te ha estado robando el tuyo». Los extractos contaban una historia. Retiros de 5 a 8,000 a la vez durante 10 años. Cada uno autorizado por Margaret Morrison como ejecutiva del patrimonio y coadministradora de la cuenta. Cada uno dejándome exactamente con lo que me habían dicho que estaba ahí desde el principio. ¿Me robó?, susurré. «Durante 10 años, técnicamente, malversó el patrimonio de tu madre. Pero sí, papá sacó otra carpeta. Y hay más. Esas fotos, se las envié a un amigo que hace análisis forense digital. Son composiciones. Fotos reales tuyas y fotos reales de Connor editadas juntas. Las fotos del hotel y el restaurante usan dobles de cuerpo. La tarjeta de crédito que ella decía que era tuya se abrió a tu nombre, pero la firma en la solicitud no coincide con tu letra.
La cuenta de Facebook se creó desde una dirección IP que se remonta a una cafetería a 2 cuadras de la casa de Margaret. No podía respirar. Me incriminó. De verdad me incriminó. Lo hizo. Y probablemente usó tu dinero para pagarlo. ¿Por qué? Salió como un sollozo. ¿Por qué me haría esto? Papá se quedó callado un momento. Yo también me lo he estado preguntando, así que investigué un poco más. Descubrí que Margaret ha estado. Le contaba a la gente de su club de campo que el éxito empresarial de David se debía a su apoyo financiero. Descubrí que formaba parte de la junta directiva de una organización benéfica donde hizo un gran alarde de haber donado 100.000 el año pasado. ¿Adivinan de dónde salió ese dinero? De mi herencia. De la tuya. Tomó tu dinero, lo usó para parecer generosa y con buenos contactos. Lo usó para financiar el negocio de David y así atribuirse el mérito de su éxito. Y cuando empezaste a hacer preguntas sobre la cuenta, necesitaba que te fueras. Se recostó. El asunto era una tapadera. Que te sacaran de la foto. Que David nunca confiara lo suficiente en ti como para escucharte si intentabas decirle la verdad. La rabia que me invadió entonces no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era pura, limpia y fría. Quería gritar. Quería ir a la mansión de Margaret y quemarla. Quería llamar a David y hacerle entender lo que había hecho su madre. En cambio, pregunté, ¿podemos probar todo esto? Papá sonrió. Esa es mi chica. Sí, podemos probarlo, pero necesitamos ser estratégicos. Margaret tiene recursos. Si sabe que vamos, contratará un abogado y lo atormentará en los tribunales durante años. Necesitamos pruebas irrefutables. Y necesitamos el elemento sorpresa. Así que planeamos. Papá trajo a un contador forense, un amigo de sus días en la policía que le debía un favor. Construimos el caso silenciosamente durante 18 meses. Cada retiro, cada documento falsificado, cada mentira que Margaret había dicho. Encontramos al diseñador gráfico que había contratado para crear las fotos falsas. Encontramos al investigador privado al que había pagado por debajo de la mesa. Encontramos todo. Mientras construíamos el caso, construí algo más. Mi negocio de repostería. Empezó pequeño. Pasteles de cumpleaños para las familias de mis estudiantes. Cupcakes de boda para un colega. El boca a boca creció. Alquilé un espacio de cocina comercial una noche a la semana, luego 2, luego 4. Contraté a mi primera empleada, una joven llamada Sofía, que acababa de graduarse de la escuela culinaria y aún no podía permitirse comenzar su propio negocio. Los niños tenían 13 y 11 años cuando firmé el contrato de arrendamiento de mi primer local. Emma me ayudó a elegir los colores de la pintura. Jaque diseñó el logotipo. Habían comenzado a quedarse conmigo más a menudo. Su elección. Lo suficientemente mayores ahora para ver a través de las manipulaciones de Margaret. Jeje siempre habla de cuánto cuestan las cosas, dijo Emma una vez, mientras estiraba el fondant para un pastel de práctica. O sea, me comprará algo caro y luego asegurarme de saber exactamente cuánto gastó. Se siente asqueroso. Tu mamá nunca hace eso, agregó Jaque. Ella solo hace cosas, crea cosas. Se siente diferente. Nombré la panadería Sweet Justice con razón, pero me hizo sonreír. Para el 7º año, tenía 3 sucursales. Había pagado mi auto y me mudé a un apartamento de verdad con habitaciones de verdad para los niños. Había ahorrado lo suficiente para pagar el primer año de universidad de Emma sin préstamos. Estaba saliendo con Daniel, el contratista que renovó mi primer local, un caballero que me enseñó que no todos llevan la cuenta. Y mi padre y su amigo contador forense tenían un caso que podría enviar a Margaret Morrison a prisión. Estamos listos, dijo papá. La pregunta es, ¿cómo quieres hacer esto? Lo pensé durante mucho tiempo. Podría haberle entregado todo a la policía y dejar que se encargaran. Pero Margaret había hecho pública mi humillación. Había destruido mi matrimonio delante de amigos y familiares. Había envenenado a mis hijos en mi contra. Quería que sintiera lo que era eso. El evento del Día de la Madre fue idea de Emma. Tenía 18 años. Era sabia, aguerrida y mucho más fuerte que yo a su edad. Deberías hacer algo comunitario en la pastelería. Si donabas, podíamos ayudar. Así que hicimos cupcakes gratis para cada mamá que pasara, una rifa de un pastel personalizado y pintacaritas para los niños. Lo anunciamos como una celebración de las madres y la comunidad que las apoya. No se lo anuncié específicamente a Margaret, pero sabía que vendría porque Sui Justicia había salido en un artículo en el periódico local la semana anterior, y Margaret siempre necesitaba saber qué pasaba en su territorio. Llegaron a las 2 de la tarde. David, Margaret y la nueva esposa de David,
Ashley. Oí que se había vuelto a casar hacía un año. Oí que pasaron 6 meses antes de que Ashley descubriera que se había casado con un hombre que nunca había cortado el cordón umbilical con su madre. Emma los vio primero. Tenía 17 años, alta y segura de sí misma, atendiendo el puesto de cupcakes. «Mamá», dijo en voz baja, «ya están aquí». Los vi entrar. Margaret con un Chanel de pies a cabeza. David con ropa informal de negocios. Ambos con la misma expresión. Y recordé a Superior, divertido como si estuvieran visitando un zoológico. Jaque, de 15 años, y de repente, alguien más alto que yo me apretó la mano. «Tú puedes». «Yo». Se acercó a Margaret David. «Bienvenido a Sweet Justice». La sonrisa de Margaret era aguda. Rachel sí haciendo de vaquer. «Ya veo lo pintoresco. No es juego», dijo Emma, poniéndose a mi lado. «Mamá tiene 3 locales. Emplea a 22 personas. Es un negocio de verdad». «Claro que sí, querida». Margaret dijo en ese tono que eso significaba lo contrario. «Estoy segura de que tu madre trabaja muy duro en su pequeño hobby». «De hecho», dije, manteniendo la voz serena, «lo estamos haciendo bastante bien. El año pasado recaudamos más de $800,000 en los 3 locales. Nada mal para un hobby». David arqueó las cejas. Siempre había sido competitivo con el dinero. «Bueno», dijo Margaret, con una sonrisa aún más tensa. «Algunos construimos nuestro éxito honestamente con dinero real, no con cualquier acuerdo que hayas conseguido aquí». Esa fue mi señal. «Hablando de dinero real, Margaret, deberíamos hablar del patrimonio de mi madre». Algo brilló en sus ojos. «Seguro que no sé a qué te refieres. Los $312,000 que me dejó mi madre. El dinero que malversaste durante 10 años. Creo que deberíamos hablar de eso». Se le puso pálida la cara. «Es una acusación muy grave. Es un delito muy grave», dijo una nueva voz. Mi padre se adelantó desde donde había estado, cerca del expositor de pastelitos. Junto a él estaba la detective Sarah Chen, de la Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Oakland. Habían coordinado el momento a la perfección. Margaret Morrison, la detective Chen, dijo: «Tengo una orden de arresto contra usted por cargos de malversación de fondos, fraude, falsificación, perjurio». La pastelería se había quedado en silencio. 30 personas observando, con los teléfonos encendidos, grabando. Margaret miró a David. Díganles que esto es ridículo». Pero David me miraba fijamente. «¿De qué está hablando? ¿De qué patrimonio? Tu madre me ha estado robando durante 10 años. Dije con claridad. Tomó el dinero que mi madre me dejó y lo usó para financiar tu negocio, sus donaciones a la caridad, su estilo de vida. Y cuando empecé a hacer preguntas sobre la cuenta, me tendió una trampa para que te divorciaras y yo nunca tuviera la credibilidad necesaria para desenmascararla». «Eso es mentira». La voz de Margaret sonó estridente. «David, tú me conoces. Sabes que nunca lo haría. El romance fue falso». Continué. Las fotos estaban editadas. La tarjeta de crédito no era mía. El investigador que contrató ya declaró que le pagó para crear pruebas falsas. Todo lo que ella. Te dije que era mentira». La cara de David palideció. No, esa no es mamá. Dile que miente». Margaret abrió la boca, pero no le salió nada. Por primera vez en 12 años, no tenía palabras. «Señora Morrison», dijo el detective Chen, sacando las esposas, «tiene derecho a guardar silencio». Lo que sucedió después se desarrolló como una pesadilla. Margaret intentó correr. De hecho, intentó empujar al detective Chen y salir corriendo hacia la puerta. Habría sido gracioso si no fuera tan patético. 2 agentes uniformados apostados afuera. Por si acaso, la atraparon antes de que llegara a la acera. La multitud en mi panadería se apartó. Madres con sus hijos, parejas mayores, adolescentes con sus teléfonos en la mano, capturando cada segundo. Margaret Morrison, pilar de la comunidad, miembro de la junta de 3 organizaciones benéficas, regresaba esposada a través de Sweet Justice. Ahora estaba llorando, con el rímel corrido, su traje de Chanel arrugado. «Lo hice por ti», le gritó a David. «Lo hice por nuestra familia. Ella nunca fue lo suficientemente buena para ti. Nunca». David se quedó allí paralizado. Pero entonces ella dijo algo que ni siquiera yo esperaba. Iba a perderlo todo. Las deudas de Harold, las segunda hipoteca, todo. Necesitaba ese dinero para salvar nuestra casa.
El detective arqueó una ceja. Era información nueva. ¿Qué deudas? La voz de David era apenas un susurro. Papá murió hace 15 años. Tu padre, espetó Margaret. Se había desvanecido toda pretensión de dignidad. Lo había perdido casi todo en el juego antes de su infarto. Llevo 15 años guardando las apariencias. Eso es lo que hacen las madres. Nos sacrificamos, protegemos. Y ella, señalándome, tenía todo ese dinero ahí tirado. Dinero del que ni siquiera sabía nada. Y yo lo necesitaba más. Así que lo robaste, dijo mi padre. Y cuando estabas a punto de que te atraparan, le destrozaste la vida para borrar tus huellas. Entonces llegó la abogada de Margaret, una mujer de rostro afilado que inmediatamente le dijo a su cliente que callara. Demasiado tarde. Media sala había grabado cada palabra. Mientras sacaban a Margaret, David finalmente me miró. Me miró de verdad. Lo siento, dijo. Dios, Rachel, lo siento mucho. Debería haber escuchado. Debería haber preguntado. Debí haberle creído a tu esposa antes que a tu madre. La voz de Emma era fría. Sí, papá. Debiste. Empezó. No, dijo ella. Simplemente no. Mamá perdió 8 años. Nosotros, perdiste 8 años con ella, pensando que nos había traicionado porque no podías ver lo que estaba frente a ti. Jaque estaba de pie junto a su hermana, tranquilo pero sólido. Frente unido. La cara de David se arrugó. Haré esto bien. Se lo diré a todos. Te irás, dije, no enojado, solo cansado. Irás a casa y pensarás en cómo criaste a tus hijos para que cuestionaran el carácter de su madre con base en evidencia falsa y la palabra de tu madre. Y tal vez algún día, cuando descubras quién eres sin que Margaret te lo diga, podamos tener una conversación. Pero hoy no. Se fue. ¿Qué más podía hacer? La celebración continuó después de que los autos de policía se alejaran, aunque ahora tenía una energía diferente. Más tranquila, más moderada, pero la gente se quedó. Comieron pastelitos. Me dijeron que estaban orgullosos de mí. Preguntaron por el negocio, por los niños, por lo que vendría después. Lo que vino después fueron 3 meses de procedimientos legales. El abogado de Margaret lo intentó todo. Alegó capacidad disminuida, argumentó la prescripción del caso e intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, pero las pruebas eran abrumadoras. Tan solo el informe de los contadores forenses constaba de 80 páginas de documentación. Robo. Al final, Margaret Morrison fue sentenciada a 3 años de prisión y se le ordenó pagar una restitución completa más daños y perjuicios. El total ascendió a poco más de $470,000. Su casa fue embargada, sus bienes liquidados. La mujer que destruyó mi vida por dinero lo perdió todo por dinero. Los niños y yo depositamos la restitución en un fideicomiso. Fondos universitarios para Emma y Jaque, y el resto se destinó a expandir la panadería y convertirla en un programa de capacitación laboral sin fines de lucro para jóvenes que superan la edad límite de acogida. Margaret terminó cumpliendo 18 meses antes de ser liberada por razones médicas. Escuché que tenía demencia en etapa temprana. Escuché que estaba en un centro de atención en las afueras de la ciudad. Escuché que David la visita 2 veces al mes. La culpa se le dibujaba en la cara. No sé si algo de eso es cierto. No pregunto. Emma se graduó de Berkeley el año pasado con una licenciatura en negocios. Quiere ayudar a dirigir la expansión de la panadería. Jaque está en 3er año de preparatoria y ya habla de la escuela culinaria. Son buenos chicos, mejores de lo que podría haber esperado. Daniel y yo nos casamos el otoño pasado. Nada del otro mundo. Solo familia y amigos y un pastel que hice yo mismo porque los hábitos son difíciles de eliminar. Emma fue mi dama de honor. Jaque me acompañó por el pasillo, con los brazos firmes, mi padre radiante en la primera fila. A veces veo a David por la ciudad. Está saliendo con alguien nueva, una maestra de kinder que parece amable. Asentimos al cruzarnos. Eso es todo lo que tiene la venganza, que se supone que debe sentirse bien. Eso es lo que te dicen las películas. El momento de la confrontación, la exposición pública, el satisfactorio impacto de la justicia impartida. Pero de pie en mi panadería ese día de la madre, viendo a Margaret Morrison esposada, no sentí triunfo. Sentí tristeza. Tristeza por los años que había perdido. Tristeza por mis hijos, que habían crecido confundidos y enojados. Tristeza por David, que destruyó a su familia porque no podía ver a su madre con claridad. La verdadera victoria llegó después. En la risa de Emma cuando perfeccionó una complicada técnica de glaseado, en el orgullo silencioso de Jaque cuando su zule subió perfectamente.
En la joven que contratamos del programa de acogida que lloró cuando recibió su primer sueldo porque nunca antes había tenido un ingreso estable. La verdadera victoria fue construir algo que nadie pudiera quitarnos. Ni con mentiras, ni con dinero, no por la crueldad de alguien más. La dulce justicia ya no es solo un nombre bonito. Es un recordatorio de que la mejor venganza no es la destrucción, es la creación. Es tomar lo peor que alguien te hizo y usarlo como combustible para construir algo hermoso. Hace 8 años, estaba en el suelo de mi baño, rota y derrotada, preguntándome cómo sobreviviría. Hoy, estoy de pie en mi tercera panadería, viendo a mi hija enseñarle a un adolescente a hacer rosas de crema de mantequilla con manga pastelera mientras mi hijo prueba recetas para el menú del próximo mes. Margaret quería destruirme. En cambio, me liberó.